Este punto, el que hoy vamos a comentar, concluye un apartado sobre la Eucaristía dominical. Y dice así: la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su propio pastor o su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. Lo interrumpo aquí, luego lo continuaremos, pero esta primera afirmación, que parece muy sencilla, pues la verdad es que creo que también tiene implicaciones y que debemos de afrontar. Igual lo que voy a comentar pues puede ser un poco polémico y me imagino que como cada uno vivimos nuestra relación con la parroquia pues de maneras muy distintas, pues lo que voy a decir pues es posible, ¿no?, que a algunos oyentes pues les pueda costar un poco, les chirríe un poco. Yo no quiero ser polémico, pero quizás quiero que mis palabras también nos cuestione o nos ayude a que nuestra relación con la parroquia sea más estrecha, ¿no? Lo que este punto dice es que la parroquia pues es una porción de la Iglesia constituida de una manera estable, en la Iglesia particular, de una manera estable, y que el obispo, que es el responsable último pues de la pastoral de toda la diócesis, se la ha encomendado a un sacerdote. Y dice, es el lugar donde los fieles pueden reunirse, ¿no?, para la celebración dominical. Fijaros bien, es curioso, dice, pueden reunirse, no dice deben, es decir, no es que obligue, la Iglesia obligue a que la asistencia dominical, porque estamos hablando ahora del tercer mandamiento, santificarás las fiestas, no es que la Iglesia obligue a que el precepto dominical uno lo cumpla en su parroquia y exclusivamente en su parroquia, no lo obliga. No seamos más, como se dice, más papistas que el Papa, no seamos maximalistas, porque es cierto que aquí el catecismo dice todos los fieles pueden reunirse, pero es verdad también que la Iglesia encomienda muy especialmente la relación con nuestras parroquias, también vamos a decirlo, para ser claros. Hoy en día, especialmente en el mundo urbano, en el mundo de las grandes ciudades, pues existe un tanto por ciento grande de los católicos y católicos practicantes, me refiero, que igual viven su vida religiosa sin relación con sus parroquias. No, sencillamente ellos, pues hoy el fin de semana acuden a una iglesia, pues que está fuera de su parroquia, en otro lugar, porque les gusta más, o porque sencillamente tienen un plan de fin de semana que por allí les viene mejor. Vamos, con un espíritu a veces también un poco, pues digamos, consumista, pues porque sencillamente buscan un producto que se les ofrezca. A ver, ¿quién me ofrece el mejor producto? Pues yo pienso que en esa parroquia hay una liturgia mejor, me predican mejor, voy a aquel sitio. O porque allí tengo más amigos. O porque allí hay más anonimato y prefiero ir a un sitio en el que no me conoce nadie y así paso desapercibido y voy más tranquilo y luego ya doy una vuelta por allí. O sea, es decir, puede haber multitud de motivos por los cuales pues, hay un tanto por ciento alto de católicos practicantes que viven la práctica dominical sin relación con su parroquia. Bueno, ¿esto es pecado? Pues no, no. Ahora, ¿esto es el ideal? Pues tampoco. Tampoco, no es el ideal, porque la parroquia, como dice aquí este punto del catecismo, pues está constituida, es una presencia de la Iglesia constituida de un modo estable, ¿no? Y en ella es un entorno en el que el Señor quiere que crezcamos, ¿no? Luego no es lo normal, porque parece que eso de que uno viva su práctica del domingo, pues desligado totalmente de la parroquia, por aquí y por allá, cual si fuese pues a unas áreas estas de grandes almacenes de fin de semana y ahí aparco el coche y hago las compras y luego regreso porque me es más cómodo ir ahí el fin de semana a hacer unas compras que no comprar en el supermercado de al lado. No, parece que es vivir también nuestra vida religiosa en esa dimensión, esa dimensión que hoy en día se vive, pues por ejemplo, pues el aspecto de nuestras compras de fin de semana en una grande área de estas, ¿no? Hay algo está fallando, ciertamente, ¿no? Nos falta una conciencia de familia. Bueno, es verdad que entre las parroquias, entre una parroquia y otra, no tiene que haber vallas o muros que las separen. Eso es verdad,
Es ridículo también pues que también hagamos un casus belli, una guerra, pues de que si un chico resulta pues que tiene sus amigos y su cuadrilla pues en la parroquia de al lado y bueno, pues entonces pues si se confirma con su cuadrilla pues tampoco es un problema, ¿no? Entre una parroquia y otra no hay un muro infranqueable, hay unos pequeños setos que es cierto que se pueden pasar de un sitio a otro pues por motivos, por causas justificadas, ¿no? Pero sí que es importante que haya unos pequeños setos, aunque no sean muros, aunque no sean vallas infranqueables, pero lo normal es sí que haya unos pequeños setos y que tengamos conciencia de cuál es la porción, cuál es mi parroquia, cuál es el lugar en el que el Señor ha querido que yo viva insertado en esa pequeña porción de la Iglesia. Por eso yo lanzo una pregunta, ¿no? Un poco, y no quiero ser polémico, pero lanzo una pregunta un poco para que nos cuestionemos y hagamos nuestro pequeño examen de conciencia. ¿Soy yo un católico sin parroquia? ¿Un católico practicante sin parroquia? Claro, y luego también cuando uno dice, es que en mi parroquia las cosas no me gustan, bueno, claro, si te vas a otro sitio, vamos, todavía tendrás la justificación de que tú no participas en eso, pero también tendrás la responsabilidad de no haber aportado lo que tenías que aportar en la parroquia. Por eso, ojo, llamemos la atención sobre esa tendencia, especialmente en el mundo urbano, ¿no? Porque en el mundo rural esto no ocurre, pero en el mundo urbano a veces buscamos el anonimato, el pasar desapercibidos, ¿no? Y eso, la verdad, eso es bastante peligroso. Da un sentido de relación con Dios poco eclesial, poco comunitario. Continúo este comentario, me voy a saltar lo que está en medio, luego volveremos a ello, porque es que al final también hay una cita aquí de San Juan Crisóstomo que no tiene desperdicio, y la voy a comentar. Dice, no puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios, como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Un texto de San Juan Crisóstomo, un santo de la Iglesia, obispo de Constantinopla. Pues fijaros que vivió del 347 al 407, madre mía, es un texto de hace 1600 años, en las que este santo varón, San Juan Crisóstomo, llamaba la atención sobre, bueno, pues que también existía en aquel tiempo, pues unas tendencias que decían, bueno, yo ya rezo en mi casa, sin tener que ir a la iglesia. Ahora, quizás este texto se refiere tanto, no ya a esa polémica anterior que yo he dicho de mi parroquia o otras iglesias, sino ya rezo yo por mi cuenta sin tener que ir a la iglesia. Bueno, es verdad que yo creo que uno de los signos de que nuestra fe es inmadura y de que nuestra fe no es eclesial es que existen también cristianos, creyentes, a los que parece que les estorba pues la asamblea para rezar y para estar con Dios. Les estorba. Mira, es que me desconcentra. Yo casi prefiero ir a un sitio donde no haya nadie, o prefiero ver la misa por televisión, porque allí no tengo gente alrededor mío que me estorba. Y es que, claro, voy allí, a la iglesia, y entre que hay una señora allí que va a lucir el vestido, y ya me saca de quicio. Y luego atrás hay pues uno que canta fatal y desafina y me pone nervioso. Luego hay unos niños que corren por el pasillo. Y luego no sé qué, otras que están bisbiseando, otro que no sé qué. Luego sale un cura que tiene una facha que no sé cuántos y tal. Todo me molesta, todo me molesta. Entonces casi yo prefiero rezar a Dios en mi cuarto, o pongo la tele o pongo Radio María, porque mira, yo casi, a mí la gente me distrae. La asamblea cristiana me distrae de hablar con Dios. Esto que estoy diciendo es un signo del mal espíritu. Es un signo del mal espíritu. Si los demás nos estorban en nuestra relación con Dios, estamos siendo tentados. Que no nos quepa duda de esto, Estamos siendo tentados. Dios quiere que, como dice este texto de San Juan Crisóstomo de hace 1600 años, fijaros cómo las tentaciones nunca son nuevas, si en el fondo estamos donde estábamos. San Juan Crisóstomo ya estaba llamando la atención sobre esto hace 1600 años. Dice, mira, que tú vas allí
Y allí todos los gritos se unen, todas las voces se unen para alabar a Dios. Y hay unión de espíritus, armonía del alma, las oraciones de los sacerdotes, ¿no? Es decir, allí es más fácil hablar con Dios que en tu soledad. Es más fácil, es una ayuda, no es un estorbo. No es un estorbo. Sin embargo, yo creo que el espíritu de Satanás tiene esa capacidad de hacernos sentirnos molestos. Me molesta esto, me molesta lo otro, me molesta tal. Y en vez de ver testimonios buenos, ve un defecto, ve otro defecto, ve otro defecto. El espíritu de Satanás se caracteriza por impedirnos ver nada bueno. En vez de ver en los demás espejos de Dios, que cada uno refleja un pequeño rayo de Dios que me quiere iluminar, pues en los demás lo que veo es, de alguna manera no veo ningún espejo, ¿no? Sino que lo que en todo caso veo es, estoy proyectando la rabia y la falta de paz y alegría interior que tengo, ¿no? Y veo defectos. Los que no veo en mí, estoy viendo en los demás. El otro día conté en este programa que hay por ahí un refrán que dice que esto de los defectos es como los faros de los coches, que únicamente te estorban los faros de los demás. Tú tienes las luces largas puestas y tú piensas que no molesta, ¿sabes? Claro, tus luces largas molestan a otros. Son las de los otros las que te molestan a ti. Así pasa con los defectos, ¿eh? Por eso es un signo del buen espíritu que alguien perciba en la comunidad eclesial y en la comunidad parroquial, perciba las personas que Dios ha querido para ayudarme. Dios ha dispuesto a que estas personas sencillas sean las que me ayuden para conocerle. Es que me gustaría que hubiese en la asamblea más matrimonios jóvenes. Es que me gustaría que hubiese otro tipo de gente. Mira, vamos a ver. No son los que tú has elegido, son los que Dios ha puesto al lado tuyo. Cuando nos damos fraternalmente la paz y resulta que te toca a tu lado esta persona o la otra, es la que Dios ha puesto a tu lado, no es la que tú has elegido. Y es un camino mucho más seguro, mucho más objetivo de encuentro con Dios que el que tú te buscas por tu cuenta. Recuerdo una anécdota que a mí me conmovió. Estaba leyendo el testimonio de un periodista de la BBC, creo recordar, un periodista inglés que no era católico, no era cristiano, y haciendo reportajes sobre la Madre Teresa de Calcuta, pues él comenzó a tener una relación con ella, comenzó a conocer el cristianismo y finalmente pensó en dar el paso de ingresar en la Iglesia católica, ¿no? Él sí era cristiano, pero no era católico, que lo he dicho mal. Bueno, le invitó a la Madre Teresa de Calcuta, le invitó a ella a su ceremonia, a la ceremonia de entrada, ¿no? En la Iglesia Católica. No tenía que bautizarse porque ya era cristiano, pero sí iba a entrar en la Iglesia Católica. La Madre Teresa, dijo, si puedo, asistiré. Llegó el día y él, por si acaso tenía reservados un asiento para la Madre Teresa, y dice que justo cuando comenzaba la celebración, entra allí la Madre Teresa, pero acompañada de un montón de niños deficientes, allí de la India, que ella acababa de recoger, ¿no? Niños deficientes, que muchos de ellos no sabían estar callados y pegaban gritos, etcétera. Y él, cuando vio que la Madre Teresa se ponía con todos esos niños deficientes allí en primera fila y que comenzaba la celebración, él lo primero que pensó: madre mía, esta mujer me ha arruinado la ceremonia. Yo la he preparado con un cariño tremendo, y estos niños no callan, no hacen más que gritar. Tú fíjate qué desastre de ceremonia va a ser esta, ¿no? Y dice que él se fijó en la Madre Teresa y la vio perfectamente concentrada, ¿no? La vio rezando, dice, me pareció un ángel. Y vi que ese coro de niños de alrededor, ¿no? Que no hacía más que gritar, tirarse unos a otros de los pelos, y ese coro de niños que a mí me estaban estorbando totalmente, ¿no? Que me parecía que me estaban distorsionando toda la ceremonia. Me di cuenta que a ella no le estorbaban para nada. Eran casi como un coro de ángeles a su alrededor. Y entonces dije, me di cuenta que estaba siendo tentado y dije, no, yo voy a disfrutar esta ceremonia y ese niño va a ser el coro de ángeles que me acompaña. Me llamó la atención, leer eso, porque no teníamos que afrontar con el mismo espíritu también lo que pasa en nuestras asambleas. Me molesta un niño, 2 niños, ojalá hubiese más niños,
que nos molestasen, por Dios, en las iglesias. Ojalá hubiese más niños. Ya sabemos que los padres tienen también que saber cuidarlos y educarlos, por supuesto, tienen que ser responsables de enseñarle a un niño a estar en la iglesia, a estar en misa, ya lo sabemos, ¿no? Pero ojalá hubiese más niños que los molestasen. Y me molesta este que canta mal, el otro que no sé qué. Pero bueno, ¿no será que como no me aguanto a mí mismo, me pone de los nervios todo lo que me rodea? Por eso, ¿no? Esta llamada de San Juan Crisóstomo, de hace 1600 años, yo creo que apliquémosla cada uno. En la iglesia, en la asamblea litúrgica, oramos de una manera muy especial. Mucho mejor que en tu casa, mucho mejor que en tu soledad. Porque esas personas que Dios ha puesto a tu alrededor forman parte del coro, el coro de los ángeles, forman parte de la iglesia peregrina en la que Dios te ha insertado y de la que Dios quiere también que tú bebas, como forma parte de la fuente de la que tú tienes que beber. Y esas personas son espejos de Dios en las que tú tienes que ver muchas cosas buenas. Esa persona anciana y ese niño y quien fuere, ¿no? Y ese que igual canta mal, pero mira, canta con todo su corazón. Y dice uno, ¿y yo? ¿Por qué no canto con ese mismo corazón como canta esta persona? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay tantos ejemplos. Así pues, ¿no? Yo resumo esta primera intervención diciendo, amemos nuestra parroquia, no seamos católicos sin parroquia, que no quiere decir eso, pues que uno no tenga libertad de poder asistir a la Santa Misa en otro lugar, pero no nos desvinculemos, amemos a nuestra parroquia, insertémonos en ella, ¿no? Y entendamos que esa comunidad parroquial no es un estorbo, es una ayuda para conocer a Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando este punto 2179. En él se habla sobre la parroquia. Como la parroquia, pues es esa porción de la Iglesia constituida de una manera estable, en la que los que peregrinan, los que viven en torno a esa parroquia, pues se ayudan mutuamente, ¿no?, a la construcción del reino de Dios. Aquí dice este punto, 2179, dice lo siguiente: la parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. O sea, define el ser de la parroquia en tres aspectos. Y esto es muy importante, porque es verdad que a la hora de, teorizar cuáles son las dimensiones, los quehaceres principales, las razones de ser de la parroquia, pues aquí el catecismo nos ayuda, por lo menos, a definir las tres principales. Una es la dimensión, llamémosla litúrgica o celebrativa. Allí la comunidad reza, allí la comunidad celebra los sacramentos, ¿no? Introduce también a los niños en la iniciación cristiana.
la dimensión litúrgica o celebrativa. Otra es la dimensión, podríamos llamarla profética, o también diríamos de docente, en la que la Iglesia enseña, transmite la enseñanza del Evangelio, la enseñanza del Magisterio, es capaz de, va educando para que seamos capaces de dar razón de nuestra fe. Es la enseñanza, digamos, el aspecto profético, de enseñanza. Y hay una tercera dimensión, ¿no? La dimensión caritativa. En toda parroquia también ahí pues existe ese cuidado de los pobres, de los necesitados, de los enfermos, de aquellos miembros de su comunidad que viven en soledad, en depresión, y los acompaña. Tres dimensiones, la litúrgica, la profética, la de la enseñanza, y la caritativa. Litúrgica, profética y caritativa. ¿Cuál de las tres es más importante? Nada, aquí no vale hacer esa pregunta. No vale hacer esa pregunta. Eso es como la pregunta esa de si quieres más a papá o a mamá. No vale hacer la pregunta. Las tres son inseparables. Y para que algo, digamos, para que una mesa esté estable, necesita un mínimo de 3 patas. Y tienen que estar compensadas para que no esté cojeando la mesa. Tienen que estar compensadas. Una mesa, sí, mínimo de 3 patas para que no se caiga, y tienen que estar compensadas para que no esté ahí bailando. Porque es cierto que si se sobredesarrolla uno de estos aspectos en detrimento del otro, algo no va bien. Algo no va bien. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cuál es cada uno de estos 3 aspectos que en la parroquia se desarrollan, y cómo hay que tener cuidado para que uno no se haga en detrimento de los otros y haya una proporción, un equilibrio entre las 3 dimensiones. Creo que eso es lo que yo quisiera aquí un poco subrayar. La primera dimensión, bueno, no sé cuál es la primera o la segunda, pero bueno, la dimensión profética, la de enseñanza, consiste en el anuncio del mensaje cristiano por medio de la proclamación de la palabra de Dios, su enseñanza, su predicación, así también como la denuncia evangélica, porque también existe una denuncia profética, una denuncia evangélica de todas aquellas estructuras y situaciones pues que son contrarias, ¿no?, al reino de Dios. A imitación de Jesucristo, la Iglesia también participa del ministerio profético que tuvo Jesucristo, ¿no? Si Jesús dijo, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para enviar la buena nueva, para predicar, bueno, pues también la Iglesia, continuando con ese ministerio profético, pues está llamada, ¿no?, a predicar, etcétera. Es una tarea de anuncio y también de denuncia, porque también la Iglesia está llamada, no únicamente es imposible anunciar sin denunciar. Si yo anuncio a Jesucristo y anuncio su mensaje y anuncio, por ejemplo, la cultura de la vida y la cultura del amor, pues inevitablemente también denuncio lo que es contrario a esos valores, lo que es propio de la cultura de la muerte, la cultura del egoísmo, ¿no? O sea, se anuncia y se denuncia. Creo que además también esta dimensión profética es muy, muy importante, porque hoy en día un joven, bueno, y un adulto necesita, en este contexto en el que vivimos, dar razón de su fe y ser capaz de dar explicaciones ante un mundo agnóstico que a veces le cuestiona su fe. Entonces, en una parroquia tiene que haber formación. Ya no únicamente las homilías bien preparadas, no, es que tiene que haber formación. Pues formación, pues para ser capaz de dar respuestas a dudas, para hacer un diálogo fe-cultura. Tiene que existir formación en una parroquia para recibir bien los sacramentos y que no sea un recibir sacramentos por compromiso, incluso grupos de reflexión, grupos de estudio de la Biblia. O sea, esto forma parte de esta dimensión profética en la que hoy en día hay que insistir mucho más, ¿no? Posiblemente en un tiempo, pues la catequesis de primera comunión para muchas personas, bueno, pues fue su catequesis principal, y a partir de ahí ya se alimentaron con la homilía del domingo. Y con eso ya es suficiente, ¿no? La catequesis que recibieron de pequeño y el cultivo de la homilía. Bueno, hoy en día posiblemente necesitemos mucho más que eso. Pues porque la fe es mucho más cuestionada,
porque estamos en un mundo pues mucho más complejo y nuestra formación tiene que ser más profunda. Por lo tanto, tiene que haber catequesis de adultos, una catequesis presacramental pues más seria, etcétera, etcétera, ¿no? Y no será prudente pues que la parroquia se dedique, ¿no?, a celebrar sacramentos sin pedir formación a las personas. Aquí, bueno, pues en esta parroquia nos dedicamos a los sacramentos y no pedimos ningún tipo de formación antes no, pues es un gran error. Es un gran error. Casamos sin cursillos prematrimoniales, hacemos lo otro sin nada, pues no. La dimensión profética y de enseñanza, pues es básica, ¿no? Es fundamental. En segundo lugar, está la dimensión litúrgica, en la que la Iglesia se dirige a Dios Padre, unida a Jesucristo, su eterno sacerdote, y ora, ¿no? Tiene una gran fuerza evangelizadora, también esta liturgia eucarística, y todas las liturgias, no únicamente la eucarística, toda la celebración de los sacramentos. Es la comunidad orante, la comunidad que se une en torno al rezo de los salmos, que se une en torno a la gran liturgia de la Iglesia peregrina y la Iglesia celestial, que cuida de los sacramentos, que cuida de las celebraciones, pues que no hace de las celebraciones una especie de cumplimiento, ¿no?, sino que enseña a evangelizar con la oración, a evangelizar con el canto, con la oración, sin duda alguna, una liturgia bien celebrada es una buenísima catequesis. Una buenísima catequesis. Tiene poco sentido que alguien cuide mucho las homilías y sin embargo no cuide nada la liturgia, la expresión litúrgica, eso lo haga chapuceramente. Mal asunto es ese, ¿no? También la liturgia es evangelizadora, más que la homilía, más que la homilía bien celebrada. Bueno, pues este es el siguiente aspecto, ¿no? Aprender, enseñar a participar de la Eucaristía, de participar de la adoración eucarística. Este es el segundo aspecto, el que llamemos litúrgico. El tercero es el caritativo. El caritativo, que constituye pues el testimonio más creíble de la fe cristiana, que se expresa en acciones que superan meramente un asistencialismo, ¿no?, sino que están apoyando la promoción integral de las personas. O sea, que está de alguna manera pensando en que es Jesucristo quien está presente en los necesitados, ¿no?, y hace una opción preferencial por los ancianos, por los enfermos, por los solitarios, ¿no? Es el saber que en nombre de Cristo servimos a los pobres y es a Cristo a quien servimos cuando servimos a los pobres. Bueno, 3 dimensiones. Estaba diciendo que tiene que haber un equilibrio entre las 3. Un equilibrio. Si, por ejemplo, una parroquia tiene una incidencia muy grande, ¿no?, en la liturgia, una parroquia en la que hay muchas oraciones, muchas misas, se confiesa, hay muchas misas, se ofrecen sacramentos, etcétera, pero sin embargo no hay grupos de preparación o de estudio de la Biblia, no se preparan bien con cursillos prematrimoniales o con cursillos previos los sacramentos que se distribuyen sin más, etcétera, ¿no? Y es una parroquia así, en la que hay muchas misas pero no existe un grupo de Cáritas, no se tiene ni noticia de qué enfermos hay, no se tiene ni noticia de si hay pobres en la parroquia, pues eso está desequilibrado. Parece que se ha enfatizado la liturgia a costa, ¿no?, de la enseñanza de la fe, de la dimensión profética, y a costa del ejercicio de la caridad. Si, por ejemplo, ¿no?, pues en otra parroquia, pues hay muchos cursillos y muchas conferencias sobre esto, conferencias sobre lo otro, cursillo para esto, pues se puede pecar de una pastoral muy teórica, que casi parece es una clase de una universidad, muy teórica, pero que no se trasvasa, no se traduce en la oración. Tenemos la cabeza muy bien, muy calentada de conceptos, pero no se nos enseña a rezar. No se nos enseña de que la mejor teología es la teología arrodillada. Si la teología no se arrodilla ante Jesús en el sagrario, mal asunto. Es una teología de pura elucubración.
Y además, si esa teoría no se traduce en el amor práctico, en el amor a los pobres, ¿de qué nos sirve? Muéstrame tu fe sin caridad y yo por tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré la fe. Y por último, si en una parroquia se enfatiza mucho el aspecto de la caridad y el aspecto de asistir a los necesitados, pero olvidando la dimensión litúrgica, olvidando la oración y olvidando la formación, ¿no?, sobre el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, al final eso parecerá una ONG. Y eso, más que un grupo de Cáritas, será una ONG que se distinguirá muy poco de otros grupos solidarios no cristianos. Y eso dice, bueno, y para esto hacía falta ser Iglesia, para hacer ese tipo de planteamiento asistencial que en el fondo no incide en lo específico del cristianismo. O sea que puede existir, ¿no? Puede existir una descompensación entre los tres aspectos. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que, lógicamente, aquí no se resta, se suma y se integra. ¿Y cuál es más importante? Los tres. Y los tres, uno requiere del otro y se alimentan mutuamente y son consecuencia uno del otro. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 2179. En él se habla de la parroquia. Y en concreto, se habla de la parroquia bajo sus tres dimensiones, ¿no? La dimensión litúrgica, la dimensión profética, la dimensión caritativa de la parroquia, tres dimensiones que se complementan mutuamente. Y estaba diciendo que las tres tienen que estar equilibradas, que sería un error, pues una parroquia especializada en la caridad en detrimento de la liturgia, o una parroquia muy especializada, ¿no?, pues en la formación, en los cursillos, en las conferencias, en detrimento pues de la caridad, etcétera. Hemos conocido, esto es frecuente, pues que también los medios de comunicación, a veces muy dados, ¿no?, a atraer a los medios y a las pantallas y a los teletipos, cualquier cosa que pueda para plantear una especie de división en el seno de la Iglesia, pues han traído ciertas polémicas. Yo no quiero dar nombres propios, ¿no?, pero han traído ciertas polémicas, que si en esta parroquia atienden a los pobres y sin embargo resulta que ha habido una polémica porque es que allí las misas las hacen de no sé qué manera, y entonces resulta que se ha llamado la atención y allí están comprometidos con los pobres y no los pobres. Hemos visto esa especie de polémicas, quizás por no entender este equilibrio, este necesario equilibrio entre las tres dimensiones a las que me he referido: la dimensión litúrgica, la dimensión profética y la dimensión caritativa. Voy a leer también una pequeña reflexión que un servidor pues ha escrito a propósito de estas pequeñas manipulaciones de una parroquia especializada en esto o especializada en lo otro, etcétera. Yo partiría de lo siguiente. Vamos a ver, ¿fidelidad a los pobres o fidelidad a la liturgia? ¿Cuál de las dos? ¿Tenemos que encontrar a Cristo en los marginados o encontrar a Cristo en el sagrario? ¿Cuál de los dos? ¿Tenemos que ser hombres contemplativos o ser hombres de acción? ¿Tenemos que ser espirituales o sociales? ¿Tenemos que ser obedientes al magisterio de la Iglesia o comprometernos con nuestro tiempo? ¿Tenemos que ser estudiosos de la teología
o por el contrario cercanos y comunicadores con los hombres? Tenemos que sentirnos identificados con la jerarquía eclesiástica o con la Iglesia popular. Con demasiada frecuencia estamos siendo testigos de cómo se plantean este tipo de dilemas. De dilemas. Los pobres o la liturgia, o contemplativos o hombres de acción, o espirituales o sociales, o iglesia jerárquica o iglesia popular, ¿no? Con demasiada frecuencia se contraponen todas estas cosas, ¿no? No hay que ser muy avispado para caer en cuenta de que los medios de comunicación, muchos de ellos, que inciden en estas contraposiciones, son precisamente los más laicistas y los más hostiles contra la Iglesia. Se trata de una demostración concreta de cómo se pone en práctica esa famosa estrategia del divide y vencerás. Pero bueno, tampoco queremos cargar la responsabilidad exclusivamente sobre esos medios de comunicación, especialistas en buscar un caso límite para convertirlo en una noticia estrella. También los católicos solemos ser culpables de esa deformación del rostro de la Iglesia en la medida en que nos prestamos a hacerle el juego a estas manipulaciones, ¿no? De estas dicotomías supuestamente insalvables, ¿no? Para hacer luz sobre esta delicada cuestión, pues me permito que apliquemos ese mismo refrán de divide y vencerás, pero no precisamente en el sentido que lo hacemos habitualmente, sino en el sentido de literal, es decir, vamos a dividir las cuestiones e irlas explicando una por una, es decir, distingue y juzga interiormente, ¿no? Lo cierto es que no existen tales contraposiciones teológicas, La ortodoxia, es decir, la corrección en la doctrina, no está reñida con la ortopraxis, es decir, la actuación coherente. Hay que ser ortodoxo en la doctrina y hay que ser también, lógicamente, ortodoxo en las obras. En las obras. No es cierto que para ser más comprometido con los pobres haya que ser menos fiel al credo católico. ¡Qué tontería! Ni tan siquiera es verdad que la obediencia a la autoridad de la Iglesia nos reste libertad para entregarnos a los pobres. Muy al contrario, los católicos hemos recibido el mandato de nuestra Iglesia de servir a Cristo en los pobres. Y tampoco es cierto que el cuidado y la fidelidad a la liturgia estén reñidos con los servicios sociales más comprometidos. Todas estas contraposiciones responden más a ideologías que al espíritu de Cristo y a la vida real de la Iglesia. Bien, vamos a ver, ¿qué tiene que ver el celebrar bien la liturgia y el respeto a las normas litúrgicas y la unción, etcétera, con atender a los pobres? ¿Qué pasa? ¿Que el que atiende a los pobres no puede celebrar bien la liturgia? ¿O el que celebra bien la liturgia no debe de ayudar a los pobres? ¿Pero por qué se hacen esas contraposiciones tan tontas? Bueno, pues este es un poco lógicamente la respuesta evidente, ¿no?, que hay que hacer. El hecho de que el sacerdote en la celebración de la Eucaristía coja entre sus manos con devoción el cuerpo de Cristo, eso le está preparando para ejercer de buen samaritano cuando encuentra al mismo Jesús tirado en la cuneta de la vida. Y al contrario, ¿no? Si cuando la Iglesia lleva a cabo sus obras asistenciales con los marginados, si dejase en olvido su fe, los sacramentos, los mandamientos, entonces estaríamos cayendo en la tentación del reduccionismo, ¿no? Y dejaríamos de presentar el misterio de Cristo en toda su plenitud. Si yo me dedico a ser como una especie de asistente social de una ONG, como si no fuese ni siquiera creyente, si yo no llevase a Jesucristo a Cáritas, para entendernos, ¿no?, y pretendiese una caridad aconfesional o laica, nuestra caridad no es laica, nuestra caridad es religiosa. Por supuesto que ayudamos a todo el mundo, independientemente de la confesión que tenga, sea o no sea cristiano, ¿no? Pero nuestra caridad no es laica, nuestra caridad es cristiana. Y por el mismo principio que celebramos la Eucaristía con unción y devoción, por ese mismo principio, haciendo presente a Jesucristo, pues vivimos el misterio de la caridad, el misterio de la caridad dentro de la Iglesia, ¿no? Luego no hay que admitir nunca, ¿no?, esas contraposiciones.
Nunca hay que admitirlas, caer en ese juego, ¿no? En medio de posibles conflictos y malentendidos, hay que confiar en el ministerio de la unidad que se le ha confiado, pues, al Papa y a los obispos. La unidad solo es posible cuando se suman todas las dimensiones del misterio de Cristo. Pues adhesión al credo, más vivencia fiel de los sacramentos de la liturgia y de la oración, más cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Más, es decir, vamos sumando cosas. A los católicos no nos es suficiente especializarnos en una de las dimensiones, dejando las demás en el olvido. Ni tan siquiera el servicio a los necesitados lo podría justificar. Eso sería tanto como manipular la causa de los pobres. O sea que esto es importante. Si, por ejemplo, alguien se especializa en la atención a los ancianos, a los drogadictos, a los enfermos, eso no le justifica de ser fiel o de dejar de ser fiel a la liturgia o a la enseñanza del credo o a la vivencia de los mandamientos. Una cosa más bien me tiene que ayudar para la otra, no me justifica del incumplimiento de las demás. Por eso tenemos que ante esta especie de contraposiciones, que responder frente a ello. Está claro que en el seno de la Iglesia a veces pecamos de falta de comunión. Esto es tan cierto como que siguen resonando en nosotros, en nuestros oídos, las palabras de Cristo. Padre, te ruego para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno. Pero sin embargo parecería injusto que no destacásemos el milagro de la unidad de la Iglesia. Porque el hecho es que en nuestras parroquias, que somos tan distintos, cada uno somos hijos de nuestro padre, de nuestra madre, pues creo que gracias a Dios entendemos que estas tres dimensiones hay que cuidarlas las tres, y que no vale decir unas sí y las otras no. Hay que cuidar la liturgia y la oración, hay que cuidar la enseñanza, la formación, y hay que cuidar la caridad. Y yo creo que lo entendemos. Y eso nos da unidad entre nosotros. En la homilía pronunciada por el Papa Benedicto XVI en la Eucaristía del inicio de su pontificado, él recurrió a una imagen bíblica muy utilizada por los padres de los primeros siglos para hablar de la unidad de la Iglesia. Se trata del episodio de la pesca milagrosa, narrada en el capítulo 20 de San Juan.